A ver si me... Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me ven? ¿Quién está? María Basualdo. Sí, María Sofía Basualdo. Bueno, en 2 minutitos, chicos, arrancamos, ¿sí? No sé si van a ver algo. Otra manera de ponerlo, bueno, tengo acá el enchufe. Puedo correr esto. No sé, nada más. Ahí me van a ver qué cosa. Bueno, así que la primera cosa de los Juárez es la primera vez que venís a la facultad. Sí. Qué bueno. ¿Empezaste este año, Facu? ¿Empezaste este año o el año pasado? No. Increíble. ¿Tú sabes que me impactó sobre acá? Me dice, sí. Vamos a ver otro minutito más. Estaba terminando, pero no llegué. La guía de preguntas. Me complicó el mediodía, por eso no pude terminar. Pero a la noche, si no es a la noche, mañana sin duda. Pues no quiero que me pase lo que pasó para el parcial, que le mandé todas las preguntas que tenía dando vueltas en la computadora y cuando quise armar el parcial antes de que entonces, hoy, como es asueto judicial, yo no trabajé, entonces estuve mirando a ver que alguna pregunta me la guardé ya. Claro. Por eso me llevó un poco más a hacerlo. No, porque después vamos a ver el parcial regulatorio, ya algo y bueno, no, el cuestionario es más. Parece, hablé un poco, la verdad que aprovechemos que somos pocos y somos específicos y el aula es grande. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro. Me alegro. Los que están ahí virtual, ¿me escuchan? Sí. ¿Me dicen si me escuchan? Sofía, ¿me escuchás? Gabriela, ¿me escuchás? Gabriela, hola, ¿me escuchás? ¿Bien? Se escucha, sí. Perfecto, okay. Sí. Ah, está, bien. Bueno, yo los escucho bien también, porque me traje la compu hoy. Así que si me quieren preguntar, directamente se activan el micrófono y lo hacen, porque no hay manera de que pueda estar charlando con los chicos y mirando a ver si alguno me levanta la mano. Así que directamente, el que quiere interrumpir, me interrumpe y se terminó porque se escucha perfecto. Bueno, gracias. Gracias, profe. Hola, voy a subir un poquito el volumen porque no se escucha tan perfecto. A ver. Ahí sí. Bueno, en 2 minutitos arrancamos. Les estaba diciendo a los chicos que están acá que ya tengo semi armado el cuestionario. El cuestionario de ensayo, se los voy a pasar probablemente hoy a la noche, seguramente hoy a la noche. Ya tengo armada 10 o 12 preguntas, así que sí, ya sé como vos me lo pediste. Sí, ya tengo armado como 10 o 12. No, lo que pasa es que no quiero cometer el mismo error que cometí para el primer parcial, porque nosotros tenemos en el campus una parte que está oculta a ustedes, y entre las cosas que tengo ocultas para ustedes tengo un banco de preguntas. Y exporté todo el banco de preguntas y se lo mandé cada cual, pegué sin preguntas para hacerle para el parcial y tuve que ingeniármelas con la creatividad. Entonces ahora estoy seleccionando. Ya vi. No. Un error.
No, estuve seleccionando en realidad, porque algunas me las guardé. Estoy en la mitad. Yo creo que tengo 12 o 13 y llegaré a ver. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Hasta acá. Te escucha bárbaro. Yo sé que a veces sí. ¿Alguien pregunta ahí? ¿Algo o no? No. A veces es un poco complicado ubicarse, digamos, en el íter de la materia, en esta segunda parte. Entonces yo el otro día intenté hacer este caminito y quiero volvérselos a explicar porque quiero que entiendan a dónde estamos. Luego de los hechos, acá estamos en la teoría del acto jurídico, ¿sí? Estamos hasta acá, acto jurídico con todas las características, elementos que ya vimos, qué sé yo. Acá estamos hoy estudiando a partir de la semana, desde el jueves de la semana pasada, hoy y mañana, estamos viendo lo que se llaman los vicios del acto. Ya vimos los del acto, vicios del consentimiento o de la voluntad. ¿Sí? Vamos hasta acá. A partir de ahora, a partir del jueves, ¿sí? Porque hoy doy simulación, lesión, el jueves empiezan con la teoría de ineficacia. Van a arrancar con la teoría de ineficacia. Acá tienen que prestar atención a dos cosas. ¿Se escucha ahí, chicos, bien? Y tienen que prestar atención a dos cosas. Una es la ineficacia conceptualmente es el que un acto jurídico no puede producir sus efectos propios. ¿Sí? Puede producir otros, pero no los propios. Eso es ineficaz, porque un acto jurídico es eficaz cuando ese fin inmediato se puede producir, esa finalidad típica, esa causa típica, o la causa objetiva, se puede producir, ¿no? Cuando esa causa fin objetiva no se puede producir, el acto es ineficaz, no produce los efectos propios. No obstante, la ineficacia tiene fundamentalmente dos grandes divisiones. Una que es la ineficacia estructural y otra que es la ineficacia sobreviniente. O sea, un acto jurídico puede no producir sus efectos propios en virtud de que adolece de vicios, sea del acto o de la voluntad, y que están presentes en su estructura al momento en el que se celebra el acto o antes de que se celebre el acto, o bien la ineficacia, es decir, esa privación o la imposibilidad de producir los efectos propios del acto, no obedece a una causa que está presente al momento del acto, no obedece a un vicio, sino que obedece a algún otro tipo de vicisitud, como por ejemplo que, o sea, el acto se celebra válidamente, pero luego una vez que el acto empieza a producir sus efectos, deja de satisfacer adecuadamente los intereses de las personas, de las partes. Piensen ustedes en un contrato, Una causa una causa motivo que no se puede cumplir. Una causa no del inicio, sino que se llamaba... Claro, sobreviniente, es posterior. No es estructural, es sobreviniente, es una ineficacia. No, Causa fin o causa motivo, son las únicas causas posibles. Una frustración de causa. Una frustración de la... ¿Podría ser eso una ineficacia de sobreviniente? Podría ser una frustración de la causa, sí, podría ser perfectamente, pero es más fácil mirarlo y esto lo van a entender rápidamente, porque las situaciones de ineficacia sobreviniente son habitualmente contractuales. Está en la rescisión de un contrato. Estoy alquilando una casa, la casa se derrumba y que voy a seguir obligado, que voy a seguir pagando el alquiler. Y no sé, yo ya no puedo vivir más ahí. Tengo que rescindir ese contrato. Entonces, el acto jurídico, contrato, deja de producir sus efectos propios, pero no a raíz de una causa que está presente en la estructura, no a raíz de un vicio, sino esa ineficacia es sobreviniente, es posterior a la celebración de ese acto,
¿sí? Que obedece a otro tipo de causa. Claro, podría ser también un motivo personal, por ejemplo, yo estoy alquilando y de repente heredo una casa. Claro, deja de satisfacer tu interés. Es decir, porque la finalidad típica que busca cualquier inquilino en un contrato de locación es a tener acceso a una vivienda. Si vos tenés acceso a una vivienda, probablemente ya no te interese. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto puede pasar lo mismo con una revocación de una donación, con la revocación de un mandato, con la resolución. Bueno, ya van a ver cuáles son las causas de rescisión, de ineficacia sobrevinientes. Pero yo quería que se ubicaran en este cuadrito para poder seguir adelante, porque yo el otro día lo hablé, pero no es lo mismo a vivo que en Zoom. ¿Me están entendiendo, Gabriela? ¿Estás ahí? Sí. ¿Entendés? Sí, entiendo, pero sería bueno si alguien le puede sacar una foto al pizarrón. Si alguien le puede sacar una foto al pizarrón, yo se la saco. Igual es bastante... No se entiende nada igual, ¿eh? Tienes razón los chicos. Bueno. No se entiende nada. Se entiende en realidad si va siguiendo la clase, pero no se entiende nada. Dice hechos, acto jurídico, vicios de la voluntad, vicios del acto, que son estructurales, hacen su ineficacia estructural. Y luego arriba está la ineficacia sobreviniente. La verdad que el cuadrito es bastante malo, malísimo. Califica de malo, malísimo. Bien. Tu ex profesora, compañera profesora, estaría muy impresionada con las negaciones para los niños. Sí, la doctora, que es el gran drama que tengo yo ya. La doctora Carnaghi hacía los cuadros, que yo siempre problemático. No saben la cantidad de veces que cambié el tema de clase, porque estaba el cuadro de Cristina. Pero no lo iba a borrar, no, porque aparte que Cristina venía 15 minutos antes, fue docente mía. Cristina era una gran docente de la facultad. Tiene una prolijidad de maestra de primaria, todo, aparte del pizarrón verde, todo a tiza, esta facilidad, no, todo a tiza, pizarrón verde, una cosa hermana. Yo muchas veces cambié el tema que tenía que dar, porque me resultaba más el cuadro, obvio. Bueno, y encima de esto que no borra nada, porquería. Bueno, pero quería que entendieran esto, que era algo que había hablado el otro día, pero que probablemente no había quedado todo claro, esto de la ineficacia estructural, que es la que resuelve, la que se produce a causa de los vicios. ¿Sí? Vicios de la voluntad, y empezaron a ver el otro día vicios del acto jurídico, que, recordemos, son los vicios que no afectan a la voluntad, sino a la buena fe como elemento del acto jurídico. ¿Sí? Hoy vamos a ver simulación. Yo quisiera saber dónde se prende la luz acá. Otro día la prendí. No, para la segunda. Ah, ya sé dónde se prende. Simulación, sí. Artículo 333 del Código Civil Comercial. ¿Lo pueden leer? Dice caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando se constituyen derechos a personas interpuestas que no son aquellos para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Bien. Si uno fuera a buscar al diccionario de la Real Academia Española el concepto simular, la respuesta va a ser aparentar, hacer creer, engañar. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta a esta consulta de qué significa una simulación. Simular es eso, es aparentar, es engañar a alguien, hacerle creer a alguien algo que no es, o que no es del modo que por lo menos se le presenta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando el artículo 333 nos da toda esa sarta de descripciones, de ejemplos, lo que está dando justamente no es una definición de la simulación, sino lo que está dando es situaciones en las que se pueden dar simulaciones. ¿Sí? Entonces, dice simular la naturaleza del acto, poner cláusulas que no son ciertas, poner personas a las que se le transmiten o se le constituyen derechos que no son tales. ¿Sí? Son diferentes ejemplos de simulaciones, pero el código no contiene una definición de simulación. La primera aclaración que desde el artículo 333 hay que hacer es que es una enumeración de tipo ejemplificativa. No es que son solo supuestos de simulación los que están contemplados en esa norma.
pueden darse un sinfín de situaciones de simulación que no estén descritas en el artículo 333, porque la enumeración es solo a título de ejemplo, ¿sí? Si uno intentara buscarle un concepto a la simulación, un concepto jurídico a la simulación, más allá de distintas opiniones que hay, es larga la discusión que hay sobre el torno a este tema, la que a nosotros más nos resuelve, porque es la que ustedes tienen en el libro que tienen, es la de Rivera, que dice que es la discordancia entre la voluntad real o interna y la voluntad declarada. Esa discordancia es una discordancia querida, es una discordancia buscada, no es que las partes se equivocan al emitir un juicio o al declarar algo y dicen algo que no era lo que querían, sino que hay una discordancia que es real, que es querida, que es acordada, ¿sí? Y lo que se hace con la finalidad de engañar, y de esa simulación puede o no resultar una lesión al orden público o una lesión a la ley o una lesión a terceras personas. Puede ocurrir o no. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de las diferentes posturas en torno a qué es lo que prevalece, si la voluntad real o la voluntad declarada? Tuvimos bastante charla sobre eso. Y en realidad, ese problema acá no lo tenemos. Porque acá se da una cosa que es bastante fácil de comprender, que es que hay una voluntad declarada, que es lo que vamos a llamar el acto aparente, o el acto ostensible, o el acto visible, como quieran llamarlo, ¿sí? Luego hay un acto oculto, o un acto disimulado, ¿sí? Y este que es diferente, lógicamente, que es distinto del acto que se ve, de la voluntad declarada, pero esta discordancia que hay entre la voluntad declarada y el acto disimulado o la voluntad oculta, no es fruto de una equivocación, sino que es fruto de una cosa más grande que los encierra, que es el acuerdo simulatorio. Las partes, acuerdo simulatorio. Las partes se ponen de acuerdo, no importa, cierra más o menos esta puerta, dejadla así. Las partes se ponen de acuerdo para que emitir una voluntad, declarar una voluntad que va a ser distinta de la real, de la verdaderamente perseguida. Y puede suceder que cuando uno desanda el camino y logra desmantelar este acto aparente, puede ocurrir que debajo de ese acto no haya nada, o haya otro acto, o haya otro acto, o ese mismo acto, pero con otras características. ¿Sí? Esto de que la simulación puede abarcar la naturaleza del acto o algunos elementos del acto, ¿sí? Tiene que ver justamente con esto. Lo que a ustedes tiene que quedar en claro es que cuando hay simulación, esa discordancia es perseguida, es querida, es adrede, porque a través del acuerdo simulatorio, las partes lo que hacen es intentar engañar a alguien. ¿Sí? E insisto en esto, que es muy importante a los fines de la procedencia luego de las acciones, es que esa simulación puede tener por fin perjudicar a alguien, puede tener por fin violar la ley, o puede ser inocua. ¿Sí? Puede no tener perjuicio para nadie. Igual es engañar igual. Pero engañar es igual, engañar es igual. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos frente a esta situación, lo que hay que hacer es anular este acto simulado, este acto aparente, este acto ostensible. Esta realidad hay que desmantelarla. ¿A través de qué acción? Se desmantela a través de la acción de nulidad, porque se trata de un vicio del acto jurídico, que en el cuadrito siniestro que teníamos puesto recién, es un vicio del acto jurídico que lo que provoca es la ineficacia estructural, que, tal como lo vamos a ver a partir del jueves, la ineficacia que se produce a través de esta causa es la nulidad, que es la ineficacia más radical que tiene nuestro sistema jurídico, es decir, la privación absoluta de los efectos del acto, ¿sí? No solo respecto de las partes, sino también respecto de
todos los terceros. Voy a tener un acuerdo con lo que dice. Adelante, gracias. El sistema móvil que tenemos, sí, del antivirus. Ah, ok. A ver si todavía está actualizado. No. ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Es un cartel del antivirus, que qué sé yo, que será porque no lo pago. Bueno, ¿estamos acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Igual, Sí, puede dale. ser que haya veces que no se produzca la nulidad o haya una nulidad relativa. No, la nulidad es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con una confusión que puede haber en torno a la clasificación de la simulación, que es la siguiente. Si me das un segundo, la nulidad es siempre relativa. Okay. ¿Sí? Y después sigo adelante. Después vamos a. Dentro de 10 minutos lo vas a empezar. ¿Cuál sería la finalidad que tiene engañar? Es decir, ¿para qué engañar? Bueno, yo puedo engañar porque quiero, por ejemplo, evadir la agresión de mis acreedores a mis bienes, ¿sí? Entonces puedo pretender aparentar que me insolvento para justamente que no tengan la posibilidad de agredirme a mis bienes. Es el caso típico de le paso todo, me están por ejecutar, le paso todo a algún pariente, a algún amigo, todos mis bienes, le transfiero mis bienes y de esa manera me insolvento y no tienen de dónde cobrarse. Esa sería una finalidad. Esa finalidad claramente sería una finalidad ilícita porque tiene por fin perjudicar al tercero. En cuyo caso la simulación calificaría de ilícita, ¿sí? Pero también puede ser una simulación inocua. Piensen ustedes en el pariente medio rico de la familia que está podrido de que le pidan plata prestada, está podrido de que le pidan que salga del fiador en todo contrato habido y por haber, que después nadie termina pagando y él tiene que pagar, o incluso de esa persona que, esto fue un caso jurisprudencial hace muchísimos años atrás, en Buenos Aires, de una persona que de mucho dinero, que ya no sabía qué más hacer para incentivar a que su hijo quisiera algo de su vida, entonces lo que hace es aparentar frente a su hijo que había quebrado, que había caído en quiebra, que no tenía un peso, y de esa manera lo incentivó a que esta persona, digamos, hiciera algo de su vida y tuviera que salirse a ganar afuera. En ese caso, tanto la del pariente harto de prestar plata como la del padre que incentiva a su hijo a través de aparentar su insolvencia, no hay ninguna finalidad ilícita. En ese caso, ¿existe el engaño? Sí. ¿Hay un acuerdo simulatorio con alguien para aparentar para montar una escena, para montar una apariencia y a través y existen actos disimulados ocultos? Sí, es correcto. Ahora, la finalidad que persigue esa simulación, ese engaño, no es ilícita. Y la licitud o ilicitud de la simulación es muy importante que ustedes, el día que ejerzan la profesión, la puedan identificar, porque dependiendo de que sea lícita o ilícita, y les aclaro que en el 99,9% periódico de los casos va a ser ilícita, ¿sí? Si ustedes pueden identificar si es lícita o ilícita, dependerá mucho de la posibilidad de que se ejerza la acción de nulidad si ustedes son parte. Si a ustedes les toca ser el abogado que hace de la persona que ha celebrado el acto jurídico. Pero la simulación es lícita, el acto encubierto penalmente eficaz, como lo supone el Constitución. Exacto. Igualmente acá, cuando habla de simulación ilícita, uno de los ejemplos es defraudar la sociedad conyugal o la legítima herencia. Claro. ¿No sería eso ese caso que dijiste recién? No. Es muy buena la pregunta. Los casos típicos si quieren, los casos típicos de simulaciones ilícitas son la que planteé, la de la persona que pretende evadir el cumplimiento de sus obligaciones a través de aparentar insolvencia. La del cónyuge, él o le cónyuge, que decide sustraer bienes de la sociedad conyugal porque está pensando que la tiene que extinguir porque se va a divorciar, entonces deja de ingresar bienes a esa sociedad conyugal para engrosarla y no tener que dividirla con el cónyuge. O el caso
muy típico también, y este sí es un caso muy típico, que es el del primer supuesto del artículo 333, que es simular la naturaleza del acto. Porque cuando uno celebra un acto jurídico queriendo celebrar otro, lo que está haciendo es a ese acto disimulado u oculto, que es el verdaderamente querido, no lo puede otorgar, porque si lo otorga bajo esa causa típica y esa formalidad típica, va a estar afectado a un régimen jurídico determinado y a la posibilidad de que otros puedan ejercer distintas acciones. Y si yo pretendo sustraerlo a ese régimen jurídico, entonces le doy otra forma. ¿Puedes pegar una empujada de esa silla? O ponerle 2 sillas. Le doy otra forma jurídica para que haya una discordancia, como dice José Iturraspe, entre la intención y la causa típica del acto jurídico que estoy celebrando, ¿sí? Porque eso es lo que a mí me determina el régimen jurídico. Y este es el caso típico en el caso de la violación a los regímenes de las legítimas de la herencia. Exacto. ¿Por qué? Porque puede darse esta situación. No es la situación que yo planteé, es otra situación. Puede darse la siguiente situación. Yo tengo 3 hijos, con uno me llevo pésimo. ¿Sí? Con uno me llevo pésimo. Y tengo 2 departamentos para dejar. Entonces, lo que quiero es que con ese que me llevo pésimo, no le quiero dejar nada, porque hace 20 años que no me llama por teléfono. Entonces, ¿qué hago? Los llamo a los otros 2 chicos, les voy a adelantar la herencia, algo que se puede hacer, lo que se llama la herencia en vida, vulgarmente, que es hacer en realidad donaciones. ¿Sí? Uno le dona a sus hijos, se reserva habitualmente el derecho de usufructo, ¿sí? Hasta el usufructo vitalicio, es decir, uno puede usar y usufructuar, es decir, sacar los réditos a los bienes mientras vive, y una vez que se muere, el dominio, ese desnudo que se llama, ese dominio imperfecto que recibieron los herederos, en vida, siendo los dueños, se consolida y adquieren el dominio. Pero, todo adelantamiento de herencia se computa a la porción que voy a recibir el día de mañana en la herencia. Si me están adelantando la herencia, no me están regalando ahora. Lo que me están es dándome lo que me va a tocar en mi cuota parte. Entonces, ¿qué es lo que hace ese padre que quiere jorobar a su hijo? Lo que hace es, a sus otros 2 hijos no les otorga una donación. Porque la donación, al ser un acto gratuito de adelantamiento de herencia, es colacionable. Es muy interesante, es una de las acciones que más me gustan del derecho, que es la acción de simulación acabalgada, acumulada, con la de colación. ¿Qué es la colación? La colación es una acción que tienen entre los seres, esto ni lo anoten, es solo para que lo entiendan. La donación, la colación es una acción que tienen entre los coherederos, ¿sí? Justamente para hacer traer los valores de los bienes que recibieron los otros coherederos en vida del causante común a los efectos de hacerlo computar en la escuela. ¿Sí? Entonces, eso solo es posible si el acto en vida fue un acto gratuito. Porque si el heredero le compró al padre, un acto perfectamente válido, si se trata de un heredero mayor de edad y capaz, respecto del cual el causante no tenía la representación, la responsabilidad parental, no era su padre, ¿sí? Y el acto es perfectamente válido. Entonces, en ese caso, si es una compra-venta, la compra-venta no es colacionable, porque lo único que es colacionable es si te lo donaron, si te lo regalaron. Entonces, ¿qué es lo que hace ese padre? Hace con su hijo un acuerdo simulatorio en virtud del cual otorga una compra-venta para disimular la donación. ¿Se entiende? Ese es el caso. ¿Lo entendieron? Bien. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? Sustrae el acto celebrado con el hijo al régimen jurídico de la donación, que fundamentalmente lo dejaba expuesto a la colación. Y o sea, en este caso el tercer hijo sería quien tendría que, digamos, dar de baja, porque si no uno sacar... No, promover la acción de nulidad. Ese hijo tiene que promover la acción de nulidad para que caiga esto. Tiene que promover esa acción de nulidad para declarar la nulidad de la compra-venta
Y el efecto que va a traer, y esto es, me estoy adelantando a los últimos 5 minutos de la clase, el efecto que va a traer la acción de nulidad, si es que hay un acto oculto, es que aparezca y sea válido ese acto oculto. No es que se anula la transmisión de dominio. Lo que aparece deja de ser una compraventa para ser una donación, que era lo que realmente querían las partes, que va a quedar sujeto a todo tipo de los efectos propios de la donación. Y ese acto disimulado, ese acto oculto, va a quedar válido. El efecto que va a provocar la nulidad de la simulación, en este caso, es que se va a anular el acto aparente y va a nacer, va a aparecer a la luz el acto oculto, que va a poder ser válido si es que es válido, Claro, como si tal. el acto original oculto es válido, se transforma. Produciendo todos los efectos propios de este acto oculto. ¿Me entendés? No es que se va a anular la transmisión a favor del otro heredero, del otro hermano, sino que lo que va a tener que hacer el hermano es computar el valor de este bien en la herencia, y en todo caso le va a tener que pagar la diferencia. Ah, te debo 50 pesos. Porque ese es el valor. ¿Sí? No llevan el bien, no es que lo devuelven, sino que el efecto que tiene la acción de colación es computar valores, colacionar valores. ¿Sí? Para conformar la secuela. Los herederos que recibieron esa donación en vida tendrán que darle al tercero el porcentaje que le corresponde. Exacto, que lo pueden conmensurar o bien vender el bien y claro, es plata, no es el bien. Pero en cualquier caso, igualmente, el acto oculto no se anula. No, el acto oculto no se anula en tanto y en cuanto para arrancar. El acto oculto no se anula en tanto y en cuanto exista un acto oculto. Porque la simulación, y me adelanto un paso más, la simulación puede ser relativa, que es cuando encubre algo que es real, o puede ser absoluta, que sea puro engaño, como el caso del deudor próximo a ser ejecutado que se insolventa. Debajo de esa transmisión aparente a través de compra-venta no hay nada real. Y por ejemplo, aparte de ese requisito de que exista un acto oculto, Ese acto además tiene que ser válido como tal. ¿Sí? Tiene que ser válido como tal. Por ejemplo, si se trata de una donación de un inmueble, tiene que estar otorgado por escritura pública, porque es un acto formal de solemnidad absoluta. Y vamos uniendo todo. ¿Se entiende? Sí, sería hacer legal lo que en su momento fue ilegal, algo así, ¿no? Sí, es que sea que provoque validez. Quiero decir que lo que se hizo como en este acto de simulación, como fue la ley, lo que se pretende es como legalizar, ¿no? Sí, exacto. En realidad, el efecto que provoca la nulidad es que queda válido el acto disimulado, oculto, en la medida que sea válido por sí solo. Porque si no es válido por sí solo, queda arrastrado por la nulidad. Y todo vuelve al estado entero, porque el efecto propio de la nulidad es que deja sin efecto al acto, y esto grábenselo a fuego, por eso lo digo, debe ser la 19ª vez que lo digo a lo largo de esta cursada. La nulidad deja sin efecto el acto, ¿sí? Por completo, para todos, y las partes, si lo ejecutaron al acto, deben restituirse lo que se hubiesen dado en virtud de ese acto. Las cosas vuelven al estado anterior al momento en que se tocó el acto, como si el acto no hubiese existido. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos en función de esto, los elementos de la simulación? Bueno, nada, exista una contradicción entre la voluntad real y la voluntad declarada, que exista un acuerdo simulatorio y que además exista el ánimo de engañar. Esto ya más o menos lo habíamos desarrollado. Quiero que sepan y que entiendan esto. Mañana van a ver fraude, ¿no es cierto? ¿O ya vieron? No, vieron lesión. Mañana van a ver fraude. Esto es, para los que están ahí en el Zoom, también es importante que me escuchen, ¿eh? Porque dice el doctor Trovo, que es tema de examen. Así, mirá, ponen la cámara, se acercan, es genial, es buenísimo. El doctor Trovo dice que es tema de examen esto, ¿eh? Así que presten atención. No, la diferencia, sí, es todo esto. La diferencia entre fraude y simulación es dirimente, diría yo. Esto es una porquería, chicos, como borra. Qué desgracia. A ver, este un poco mejor.
esto además tiene una cinta. Para formar tiene que tener un líquido. Sí, pero imagínate que hace 2 años que no venimos a clase, demasiado como que te prendía la luz. Ah, está por acá. ¿Eh? Listo, bueno, más o menos. Ahora, en el fraude, que lo van a ver mañana, lo que hay es un acto real, primera diferencia. En la simulación, el acto es un engaño, es una farsa, es una mentira. ¿Sí? En el fraude hay un acto que es real, que puede ser unilateral o bilateral, y tiene una característica trascendente, de acuerdo al artículo 338, que es que el acto tiene una finalidad bien determinada, que es la de provocar o agravar la insolvencia del deudor, ¿sí? O bien provocar o agravar la garantía de igualdad que existe entre los acreedores. Cuando nosotros hablamos del fraude como vicio del acto jurídico que provoca una ineficacia que no es la nulidad, sino la inoponibilidad, ¿sí? De lo que estamos hablando es del fraude a los acreedores. Es el fraude que comete un deudor a sabiendas de que al otorgar ese acto jurídico va a provocar o va a agravar la insolvencia que ya tiene con la finalidad de dañar a los acreedores. ¿Qué va a conseguir? Que van a tener bienes de donde poder cobrarse el día que se quieran cobrar y satisfacer sus deudas. ¿Sí? También puede ser un acto por medio del cual se viola la garantía de igualdad de los acreedores. Ustedes recordarán que cuando vimos acreedores, dijimos, a excepción de que existan acreedores privilegiados o con garantía real o con algún tipo de preferencia, los acreedores son quirografarios y están todos en un pie de igualdad. Yo puedo otorgar un acto en fraude sea porque me desprendo de un bien, porque renuncio a que un bien ingrese a mi patrimonio, o bien porque, eso provocó agravo insolvencia, o bien porque los tengo a todos ustedes de acreedores y llamo a alguno de ustedes con los que me pongo de acuerdo y les doy una garantía, les doy una preferencia. Hacemos una hipoteca sobre tu casa. Y de esa manera el resto queda fuera cuando se va a ejecutar, porque hay una preferencia. ¿Se entiende? Eso también es una manera de otorgar un acto en fraude a los acreedores. La diferencia que hay entre el fraude y la simulación de entrada es que el acto en fraude es un acto real, es un acto, no es algo que es una apariencia, es un acto que se otorga realmente. ¿Sí? Si dice, Juan le vendió la casa a Pedro y Pedro se la pagó $1000, eso sucedió. Eso ocurrió. ¿Sí? Eso ocurrió. Más allá de las diferencias luego de lo que son lo que es el ejercicio, porque por ejemplo, en el fraude la ineficacia que va a provocar no es una ineficacia completa, sino que es una ineficacia limitada al acreedor que obtiene la sentencia a su favor, porque el único que se beneficia en el fraude es el acreedor que intenta la acción de revocatoria, que lo van a ver mañana, es la que va a producir la inoponibilidad de ese acto otorgado en fraude a su respecto. Es decir, el acto en fraude va a ser válido respecto de las partes y respecto de todos aquellos que no hayan iniciado la acción de revocatoria, y no va a ser válido, no va a ser eficaz respecto del acreedor que inició la acción sustentada en la posibilidad de revocar ese acto, ¿sí? Y obtuvo la sentencia a su favor. Ese acreedor es el único que se va a ver beneficiado por esta acción. En el caso del fraude. En el caso del fraude. En la simulación se benefician todos, porque la nulidad, ya se lo vuelvo a decir por 20ª vez, es respecto de todos. Es decir, el acto queda sin efecto respecto de todos, partes y todos los terceros. Entonces, si el efecto que produce la nulidad de una simulación implica que se queda sin efecto ese acto, que implicó una transmisión de bienes, y ese bien va a volver al patrimonio del deudor y los acreedores van a poder ejecutarse,
Es los acreedores como estaban antes de otorgar, de que ese acto fuera otorgado, es decir, en el mismo pie de igualdad de preferencias o de no preferencias que hubiesen tenido. En cambio, en la acción revocatoria por fraude al acreedor, el único que se beneficia es el acreedor que inició la acción y que la obtuvo a su favor. ¿Sí? A su vez, hay requisitos distintos, ya lo van a ver mañana, en el 339, para el fraude, el acreedor tiene que tratarse de un acreedor que tenga fecha o causa anterior, que el acto provoque la insolvencia o la agrave. Todos estos requisitos del 339 no son exigidos respecto de la simulación. En la simulación basta con tener un simple interés, un derecho condicional, un derecho eventual. Eso es suficiente para tener legitimación. Es que si yo soy un acreedor que intento desbaratar, vamos a arrancar con esa palabra no jurídica, desbaratar un acto que ha otorgado mi deudor porque ha menguado su garantía. Recuerden que tanto la simulación como la revocatoria por fraude son acciones conservatorias del patrimonio. ¿Se acuerdan cuando vieron en la primera bolilla? Dijimos acciones integrativas del patrimonio. No, integrativas del patrimonio que dijimos. Estas acciones tienden a mantener el patrimonio del deudor para poder hacer efectiva la garantía que es que el patrimonio y la prenda común de los acreedores de acuerdo al 242. ¿Sí? Entonces, miren cómo todo tiene que ver con todo acá. Entonces, ¿qué quería decir? Ya vuelvo. Esto. Lo que puede pasar es que yo como acreedor que intento desbaratar ese acto que ha provocado o agravado mi insolvencia, puedo no saber si el acto es real o el acto es simulado. Porque, a ver, este acuerdo simulatorio en el que se hace este engendro de acto oculto, para los terceros es muy difícil saberlo. Es decir, por eso se llama acto oculto o disimulado. Es decir, la real intención no aparece claramente, porque si apareciera claramente, no estaríamos perdiendo el tiempo en la clase. Entonces, para el acreedor puede resultar bastante complicado saber si está frente a un acto simulado o si está frente a un acto real que ha provocado el fraude a su derecho. Entonces, es uno de los pocos supuestos en los que la jurisprudencia y la doctrina admite la acumulación de acciones. Uno puede iniciar las acciones acumuladas y plantearse ante el juez y decirle, mire, yo soy acreedor de, ¿cómo es tu nombre? Néstor. Yo soy acreedor de Néstor. Como acreedor de Néstor de causa anterior al acto de venta del auto de Néstor, tengo la posibilidad de, como cumplo con el 339, tengo la posibilidad de iniciar una acción revocatoria de la venta del auto de Néstor porque ha provocado agravado insolvencia, provocando un daño ahora. Yo la verdad que no sé si Néstor realmente le vendió el auto a Melissa o se lo vendía. Entonces, yo lo que hago como acreedor, señoría, mire, yo voy a acumular las acciones. Voy a demandar el fraude, la revocatoria por fraude, o voy a demandar la nulidad por simulación, y usted dictará la sentencia en virtud de lo que logremos probar en el juicio. Si logramos probar la revocatoria, usted me va a dictar la sentencia que declare inoponible la venta del auto de Néstor a Melissa, o si logro probar la simulación, usted directamente esto lo va a anular. ¿Sí? Exacto, ejercicio conjunto de las acciones. Son esos supuestos, lo van a ver esto cuando vean procesal, son supuestos raros porque en realidad el juez en el ámbito del derecho civil, tiene que dictar la sentencia en virtud de lo que se le pidió. ¿Sí? Y uno no puede hacer ejercicios subsidiarios de acciones. Te demando A, te demando B o te demando J. No. Salvo supuestos como estos, en los que la ley permite hacer este ejercicio conjunto de las acciones de revocatoria y de nulidad por... Exacto. ¿Página cuánto? 822 del libro, para el que está ahí y escuche. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Forma de la simulación. Todavía no salí del primer artículo. 333.
La primera de las formas que se establece el artículo es el que recae sobre la naturaleza del acto. ¿Sí? Acá es directamente el acto que se ha celebrado es un acto distinto al acto querido. ¿Sí? Acá es el típico supuesto en el que la intención difiere de la causa típica que se ha exteriorizado. Se encubre el carácter jurídico completo de un acto bajo el otro, para sustraerlo a los efectos legales. El caso de la compraventa para encubrir la donación al heredero. El caso de la compraventa que no encubre otro acto, sino que directamente encubre la nada misma. ¿Sí? Esto es la compraventa de la persona que quiere solventarse para evadir el cumplimiento de sus obligaciones o la compraventa que hace la persona con la finalidad de evadir que los parientes le sigan pidiendo plata prestada. ¿Sí? Cuando uno realiza una simulación respecto a la naturaleza del acto, puede darse dos situaciones. Que haya un acto oculto, otro acto oculto, y en ese caso, y ahí vamos a introducir una cuestión, que es que la simulación va a ser relativa, porque se encubre el carácter de otro acto. Debajo de esa apariencia uno corre el velo y hay otra cosa, ¿sí? O bien, puede ser que no haya nada. Nada. En ese caso, la simulación va a ser una simulación absoluta. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo otorgo un acto jurídico y si lo desmantelo, no hay nada debajo. ¿Sí? No hay nada debajo. Es el caso de me insolvento para no pagar a los acreedores o para generar que mi hijo se ponga las pilas y haga algo de su vida. También puede recaer sobre los elementos del acto. Acá, el acto que se celebra es el acto querido por las partes, es decir, acá no hay la discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, no está respecto del acto en sí, sino sobre distintos elementos del acto. Piensen ustedes en la fecha. Las partes en un instrumento. A ver, les voy a hacer una pregunta. Presten atención. Las partes en un instrumento ponen una fecha distinta a la fecha en la que se celebra el instrumento. ¿Respecto de qué esta afirmación es posible? ¿De un instrumento público o de un instrumento privado? Claramente. ¿Por qué no se puede antedatar o posdatar un instrumento público? Y porque un instrumento público, cuando lo voy a decir con palabras, ¿Sí? cuando se produce, se hace por ejemplo de un escribano, está hecho en un acta en donde está numerado, tiene fecha. Porque el otorgante es el oficial público. No, pero bueno, pero ya hay un delito ahí. Ya hay un delito. Las partes en un instrumento privado pueden poner la fecha que quieran y no cometen ningún delito. En cambio, el oficial público que antedata o postdata un instrumento, sí comete un delito. Se supone que el instrumento público tiene esa plena. Por eso en realidad eso ocurre muy pocas veces. Por eso la afirmación de puede haber una simulación respecto de la fecha y esto solo se puede predicar válidamente respecto de los instrumentos privados. ¿Con qué finalidad lo harán? Lo harán las partes, ¿te parece a ustedes? ¿Transgiversar la fecha? Sí. A ver, piensen, imaginen. Y con el fin de poder llevar a cabo este acto, ¿no? No, algunos derechos adquieren, dependiendo de la fecha, va a adquirir o no ciertos derechos u obligaciones. Claro. Por ejemplo. No, bueno, pero podría ser. No, sí, podría ser que lo hagan y yo en realidad, no sé, me pueden, ¿cómo se llama? Agredir mi casa, porque en realidad hace 2 meses se la vendía ella. Claro, podría ser perfectamente. Hace 2 meses. Sí, podría ser perfectamente. Sí, claramente. De hecho, lo que estás diciendo es uno de los grandes líos que se arman en los juicios, que es a través de la tercería del mejor derecho. Pensá esta situación. El derecho real de dominio sobre los inmuebles se adquiere con título y modo. Eso lo vieron cuando vieron cosas inmuebles.
¿sí? Uno tiene que otorgar la escritura, el acto jurídico y el instrumento público, ¿sí? Que es de formalidad, es una solemnidad relativa, pero solemnidad al fin, ¿sí? Y yo no adquiero el derecho real de dominio hasta que no me entregan la cosa, no tengo la tradición y no tengo el título suficiente, que es, a los fines de oponibilidad de terceros, se escribe en un registro. Yo adquiero el dominio cuando tengo la escritura, la tradición, y está escrito a los fines de la oponibilidad a terceros en el registro. Mientras tanto, puedo tener un instrumento privado, que era lo que hablábamos el otro día, ¿sí? En el que las partes, es un acto de solemnidad relativa porque el instrumento es válido y lo que engendra es la obligación de otorgar el instrumento que es pertinente. Artículo 285 del Código Civil y Comercial. ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ese instrumento, no le puedo poner la fecha que quiera, porque es un instrumento privado. ¿Sí? Ahora, sí. ¿Cómo era su nombre? Paula. Sí, Paula. Cierto, que yo la dije, pero no recuerdo el nombre. A propósito. La Paula se llama mi ex, se llama, no sé, mi ex mujer. Me acuerdo del ejemplo para Exacto, sí, pobre Paula. No, pobre vos, no la otra. Por eso no me olvidé el ejemplo. ¿Tenés otro nombre? No, Paula. Paula solo. No, me llamo María Paula. No, y ella también se llama María Paula. No, le digas eso. Paula. Habría que escuchar. Ahora sí, digo, pobre Paula, mi Paula. Queda grabado. Sí, por eso. No. Más que nada, esto es una jodita para... No. El tema es que si Paula va a querer ejercer su prioridad respecto de la propiedad que le ha transferido, o sos Catalina, exactamente, respecto a la transferencia que le ha hecho Catalina, en realidad vas a tener lo que hacer a través de un procedimiento bastante complicado, que la tercería del mejor derecho, si yo tengo un mejor derecho que los demás acreedores, porque entré en la posesión que yo. Y lo que se va a discutir ahí, ¿sabes qué es? La fecha, la oponibilidad a terceros. ¿Y cuándo en un instrumento privado la fecha es el instrumento desoponible a terceros? ¿Cuando adquiere qué? Cuando adquiere fecha cierta. Exacto. Había pasado esto para preguntar. Sí. Eso es el tema más complejo que hay. Porque, o sea, entendía esto de la fecha, que bueno, el instrumento privado, pero la fecha cierta lo que quiero marcado para preguntar específicamente, porque no me queda de todo claro. No sé si no me quiero este tema, pero... No, pero es muy sencillo, te lo aclaro acá. Uno puede simular, que es una de las formas de la simulación de lo que estamos hablando, la fecha, ¿sí? Perfectamente. Obviamente, esa simulación es respecto, digamos, produce efectos respecto de las partes, porque respecto de terceros, la fecha que le hayan puesto las partes al instrumento es absolutamente intrascendente, porque el instrumento es oponible a terceros desde que adquiere fecha cierta. Es decir, desde que los demás pueden tener porque ese instrumento que estaba otorgado o fue otorgado. ¿Y cuándo se adquiere fecha cierta y ese instrumento es oponible, lo que está conteniendo ese instrumento es oponible a los demás? Cuando ingresa en un expediente, cuando queda publicitado en un registro, cuando si yo soy el otorgante y me muero, por lo menos ese día, antes no lo puedo, o sea, después no lo puedo haber firmado nunca, o me quiebro la mano. Es decir, son todos. Hay una evidencia extra, o sea, exterior de que ese documento ya existía. De que ese documento ya existía, exactamente. Que los derechos que están, porque acá lo que importa no es el documento, sino los derechos que están contenidos en ese documento, ya existían. ¿Sí? Uno podría antedatar o posdatar, por ejemplo, si yo estuviera celebrando un acto jurídico instrumentado bajo forma privada, con una persona que tiene 17 años y 11 meses. Le ponemos que ya tiene 18. Respecto a nosotros, ese acto va a ser válido y esa fecha, digamos, esa va a ser nuestra fecha. Ahora, respecto a los demás, si la persona de 17 años y 11 meses, o yo, nos morimos, ese acto no es válido. ¿Se entiende? También puedo poner, digamos, sobre elementos del acto. El acto es el mismo, insisto en esto. Acá no está en juego la naturaleza. El acto que están otorgando es el acto querido, pero tiene elementos que no son los que realmente querían, sino que están aparentando otros elementos diferentes a los verdaderamente queridos. Otro supuesto puede ser
el caso de, era bastante común antes, ahora es cada vez menos común por suerte, el de en las compras-ventas inmobiliarias ponerle un precio inferior a la escritura para pagar menos impuestos. O porque... La venta de los... La venta de los autos también. La venta de los autos es un poquito más complicado porque hay como un baremo bastante estricto. ¿Sí? Es decir, vos no podés ponerle a un auto que cuesta 2 millones de pesos, que lo vendiste en 450.000 pesos, te lo rebotan. Porque hay evaluaciones ahora, que son bastante parecidas a las evaluaciones reales. El tema es que en los inmuebles, las evaluaciones fiscales son realmente muy bajas porque tienen otra finalidad, no es medir el precio real de la cosa, sino es a los fines tributarios. Ahora, la venta no se hace por el valor fiscal, la venta se hace por la plata que se carga a la mesa. ¿Sí? Entonces, si usted se le pone un precio menor, lo que se está haciendo es una simulación respecto a un elemento de ese acto. Y esa simulación es ilícita, porque tiene por fin evadir impuestos. ¿Sí? Y es una simulación parcial porque recae sobre un elemento del acto. Y es una simulación relativa porque debajo de ese elemento ficcionado o aparentado hay un elemento real. El elemento aparente eran $100.000 y el elemento real son $180.000. ¿Sí? Acá es como que las categorías se empiezan a mezclar, ¿no? En todos lados. Y uno de los elementos sobre los cuales puede recaer la simulación, uno de los elementos más ricos sobre los cuales puede recaer la simulación, es sobre la persona. Y fíjense que el artículo 333 dice, también puede recaer cuando se transfieren derechos a personas que no son aquellas a las que está destinada a ser transferido el derecho. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice el artículo 333. ¿No? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Tengo una pregunta, Sí. porque recién estábamos hablando, bueno, acá dice la clasificación, bueno, la forma, dice simulación absoluta y relativa, que es según la naturaleza del acto, y anteriormente habla sobre la simulación lícita e ilícita. Eso también sería a partir de, en este caso, la naturaleza del acto, no, a partir de... No. La simulación relativa y la simulación absoluta la puse acá porque era más fácil verlo. Pero cuando veamos dentro de 2 minutos y sistematice las clasificaciones, vas a ver que son clasificaciones que recaen tanto sobre la naturaleza del acto como sobre las otras formas en las que se manifiesta. Es decir, la clasificación son los tipos de simulaciones. Las formas de manifestación de las simulaciones pueden ser absoluta, relativa, total o parcial, lícita o ilícita siempre. Es decir, las clasificaciones traspasan las distintas manifestaciones o formas de la simulación. ¿Alguna pregunta ahí en la pantalla? ¿Me van siguiendo? Sí, vamos bien, vamos bien. Sí, profe. Bueno, me alegro. Interposición de persona. Puede ocurrir que la apariencia recaiga sobre la persona a la que se le transmiten derechos que realmente no sean aquellos a las que se intentan transmitir el derecho. Acá se da el caso famoso, que ustedes lo habrán escuchado 1000 veces, del testaferro. ¿Sí? Pero tiene una característica puntual, que es la siguiente. El testaferro es un nombre bastante peyorativo, si se quiere, porque es aquella persona a la que se le transmite un derecho, ¿sí?, que no es realmente la destinataria. Pero para que sea considerado un testaferro y para que sea considerado una simulación con relación a la persona, tiene que haber una característica fundamental, que es que todos los que participaron del acto sepan que existe ese testaferro y estén de acuerdo. Es decir, yo vendo mi casa y viene... Esto, hablemos de cosas que en este país, por suerte, no se dan. Viene un político muy conocido a visitar la casa. Y luego, el día que vamos a hacer la escritura, yo como vendedor se la tengo que vender a una sociedad anónima con asiento en Panamá, en Seychelles o en algún lugar así de estas características. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, yo como vendedor, ¿sí?, como vendedor, estoy dando cuenta y sé y estoy de acuerdo
con que le estoy transfiriendo los derechos a virtud de ese acto jurídico a una persona que sé que no es la que pone la plata. ¿Sí? A una persona jurídica que yo sé que no es aquella persona a la que efectivamente me trajo la plata para comprármela. Entonces, estoy incurriendo en un supuesto de simulación por interposición de persona. Ahora, y no confundan, y esto es bastante común, bastante moneda habitual en los juicios, que no confundan este supuesto de la interposición de persona como supuesto de nulidad con el caso del mandato oculto. Mandato oculto. Yo después les voy a poner una sentencia en la que trabajé, en la que está todo explicado. Es una clase de Civil 1. Mandato oculto. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá se transmite un derecho a una persona que no es la destinataria final. Hasta ahí comparte la situación con el testaferro. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad el mandatario, quien se presenta a recibir ese derecho, ¿sí? Quien se presenta a recibir ese derecho, no dice, no engaña y no dice que viene a representar a otro o que es el derecho de otro, sino que viene a actuar a cuenta e interés ajeno, pero en nombre propio. Yo vengo y le digo a esta María Paula: María Paula, te compro la casa, te compro el auto. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real. María Paula, vendeme el auto. No, no te lo vendo. Bien. Entonces, mando a Melissa a que le compre el auto a María Paula. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Melissa va a María Paula, le compra el auto. Y ella actúa. La plata se la di yo y la mandé a que comprara el auto. ¿Sí? Pero el auto lo compra Melissa a su nombre. Actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? María Paula no sabe que Melissa no es la persona destinataria de la transmisión del derecho. Y en última instancia, si yo, como tercero de ese acto, entre María Paula y Melissa, quiero ejercer mi derecho sobre el auto, ¿qué tendré que hacer? ¿Tendré que demandar la nulidad por simulación? No, porque no es simulación. Lo que voy a tener que probar es que yo la mandé a ella y que ella incumplió con el mandato. De transferir el auto a mí. Sí, entonces la actividad... Eso es lo que tendría que haber hecho el año pasado en el 2015. Y el auto se lo vendió el novio. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende la diferencia? Porque ¿cuál es el tema? El problema de estas cosas, por el tema de la interposición de personas, se produce cuando quiere desconocer la realidad oculta. Porque el problema del testaferro o del mandatario oculto, de esta persona a la que se le ha interpuesto, se le ha transferido un derecho, es que digan: no sé que mi abuela tenía un gesto acá colgado el paraguas. No, dame la casa que es mía. ¿Te acordás que vos yo te di la plata para que se la puedas a comprar? No me acuerdo. Entonces, ese no me acuerdo. Esa persona que era la que sí estaba destinada a ser la dueña de esa casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, dependerá si podrá hacer una acción de nulidad o si tendrá que hacer una acción de mandato oculto. ¿Cuál es el problema que va a tener si quiere hacer una acción de nulidad? Denme 3 minutos, 5, y se los voy a resolver. Sí. Porque el ejemplo que da, que es exactamente lo que nombramos hace un rato, una persona vende una casa y quien la compra, o sea, no la compra para sí, sino para un funcionario corrupto, y dice ¿Viste? No sé por qué los libros dicen lo mismo que yo. dice que, bueno, que aquí no hay simulación porque quien vende no participa de esa maniobra, o sea que el acto es plenamente válido. Sí, no hay simulación si no lo sabe. Claro. Yo el ejemplo que di no era el del libro. No, el ejemplo que di es de vino ese señor a ver la casa: che, qué linda la casa, te la voy a comprar. ¿Sabes qué? Voy a traer a la sociedad de Selcheles
¿Sí? Ahí todos sabían. Claro. Todos sabían. En el caso del libro, es un caso de mandato oculto. Porque el mandatario, el que se presenta a comprar la casa, no es el político corrupto. Claro, que me confundí porque venía hablando de la simulación y da ese ejemplo y le digo cómo. Claro, no es Da el. ejemplo contrario. Exacto, da el ejemplo contrario. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bien, acá la distinción para que sea una simulación o sea un acto real y que en todo caso lo que haya sea un incumplimiento del mandato de la encomienda, por igual ese tema. Yo la mandé a Melissa para que le compre con María Paula y después me lo venda a mí, me lo transfiere a mí. Porque yo sé que si yo iba directamente a María Paula no le va a vender. Perdón, me confundí. El ejemplo es de que yo le compro el auto. Sí, no es un ejemplo de simulación. Es un ejemplo, exacto, es un supuesto de mandato oculto. ¿Por qué? Porque Paula no sabe que el auto en realidad me está vendiendo a mí. No es simulación. No es simulación. Hay simulación que da lugar a la nulidad cuando todos sabemos. El caso del corrupto, del funcionario corrupto, solo es posible que sea simulación si es que quien le vende la casa conoce al corrupto y sabe que el corrupto es el que está poniendo la plata. Pero si no sabe, el problema es entre la persona que fue a comprar la casa, invocando comprarla para él, pero no en interés ajeno, en interés del corrupto. Y el problema, porque el problema se plantea, insisto en esto, cuando el acuerdo que da lugar a que se transfiera el derecho a otra persona que no es aquella a la que estaba destinado a ser transferido el derecho, cuando ese acuerdo no se cumple. Porque digamos, todas las simulaciones, ¿cuál es la finalidad que tiene? Bueno, una vez que pasa la tormenta, todo vuelve para atrás. Es decir, en estos casos, no en los casos de la donación encubierta bajo la compraventa al heredero, sino en el supuesto de testaferro, en el supuesto de testaferro por el motivo que fuere, sea para evadir, porque no tengo cómo justificar para comprarlo, o porque estoy intentando evadir la agresión de los acreedores, o porque estoy intentando evadir la actitud pedigüeña de mis parientes. El problema va a ser, se va a presentar cuando el acuerdo que dio marco a eso, que consistía en, cuando pasa la tormenta todo vuelve para atrás, o vos vas a tener que cumplir el mandato, o vos vas a tener que devolverme la casa, eso no se cumple. Entonces, ¿de qué acción se dispone para poder revertir esa situación? O, si estamos frente a una situación de un tercero ajeno a ese acto, ¿de qué acción se dispone para que ese acto caiga y yo pueda agredir ese patrimonio? Es decir, son dos situaciones diferentes. Porque acá, y ahora sí, no, denme un minuto más y luego vamos. Porque las posibilidades de acción de nulidad son dos fundamentalmente. La que ejerce la propia parte del acto o la que ejerce un tercero. Pero denme 2 minutos más y ya vamos a estar. Sí, obvio. Me viene a la mente, por ejemplo, ¿no? Si una persona le quiere comprar a su hijo un departamento, ¿no? Sí. O sea, y se lo pone al nombre de su hijo. Sí. Pero lo paga él. Sí. Mientras esa persona no tenga deudas o acreedores, esas cosas, es un acto completamente válido, ¿no? Legal. Sí, lo que se hace para que sea correcto eso, Sí. es que se hace en la misma escritura, se hace una donación. Es lo más correcto, Claro. es que en la misma escritura. Porque, por ejemplo, él tuviera otro hijo, en algún momento podría reclamar, ¿no? Es que, bueno, si vos haces la donación vas a poder reclamar. Claro, pero si no la hace. Si no la hace, no. Si no la hace, estás incurriendo en una simulación, encubriendo la naturaleza jurídica de un acto. Claro, sí, por supuesto. Que ojo, que ahora vamos a ver, cuando ese hermano que va a querer cuestionar ese acto, le va a ser bastante fácil cuestionarlo. ¿Por qué? Porque el hermano va a tener. ¿De dónde la sacó? Claro. ¿De dónde sacó la plata para comprarlo? Ya dame 10 minutitos y te explico todo. Bien, clase de simulación. La simulación puede ser lícita o ilícita
puede ser absoluta o relativa, y puede ser total o parcial o completa, no sé cómo lo dicen los libros. Estas tres clasificaciones de lícita y ilícita, absoluta, relativa, total o parcial, recaen sobre cualquiera de las formas del artículo 333, sea que la simulación sea sobre la naturaleza del acto, uno de los elementos. Eso es ilícita cuando no tiene la finalidad de engañar a nadie, perdón, cuando no tiene la finalidad de perjudicar a nadie, ni de violar la ley. Será ilícita cuando el engaño tiene por fin perjudicar los derechos del tercero o bien violar la ley. La simulación es absoluta cuando debajo de esa apariencia no hay nada, es decir, lo disimulado es la nada misma. Es el supuesto en el que yo me insolvento para que mi pariente, ficticiamente, para que mi pariente no me venga a pedir plata, o me insolvento ficticiamente para poder evadir la agresión de los acreedores. Pero, una vez desnudada esa realidad, no había otro acto debajo, ni otra modalidad de un acto otorgado debajo. No había nada. En cambio, la simulación será relativa cuando hay algo que es encubierto, cuando hay un acto disimulado, o cuando, pese a ser el mismo acto, no tenía la expresión, el contenido del declarado. Léase, la persona no era, el monto no era, las cualidades de la cosa no eran, no sé, las características de la modalidad de pago no eran, la fecha no era otro. ¿Sí? Y luego será completa o parcial según que abarque la totalidad del acto o alguno de sus elementos. No, es una pavadita conceptual en realidad. ¿Sí? Esta clasificación tiene alguna importancia, en particular la primera, con relación a el ejercicio de la acción entre partes. Y esta segunda clasificación tiene importancia en cuanto a lo que es los efectos que produce la nulidad. ¿Sí? Y vamos a ver. ¿Podrías repetirlo primero en el ejercicio? Sí. La clasificación entre lícita o ilícita, la importancia radica en el ejercicio de la acción de nulidad cuando es efectuada por la parte. Es decir, cuando la nulidad es pedida por alguna de las partes que otorgó el acto jurídico. Ahí sí será importante saber si la simulación es lícita o ilícita, y ahora vamos a entender de qué se trata de este título que estoy dando. Y el segundo título que doy es que la clasificación entre absoluta y relativa, la importancia radica en cuáles son los efectos que produce la nulidad de la simulación. ¿Sí? Que ya un poco lo hemos hablado, pero lo vamos a sistematizar. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien. La simulación, dijimos, es un supuesto es un vicio del acto jurídico. Voy a repasar esto varias veces porque quiero que entiendan el caminito. Es un vicio del acto jurídico. Aparte, perdón, te hago una agregación de docente ya de esta temporada 21 de clase. Yo a muchos de ustedes, no digo los que están presentes, pero a muchos de ustedes o de ustedes que están allá, les dije, tienen un problema de sistema y de presentación y de organización a la hora de exponer las ideas. Si a uno le pregunta, ¿qué es la simulación? Y la simulación puede ser lícita. No. Conceptos, caracteres, digamos, sean sistémicos a la hora de exponer. Porque a su vez, hay que ser sistémico a la hora de hacer una demanda, de contestarla, de hacer una sentencia. No puede empezar por la mitad, o sea, esto es lo mismo. Las exposiciones de los temas y las exposiciones de las pretensiones, las exposiciones de la defensa y las exposiciones de las soluciones, sea que una demanda, una contestación de una demanda o una sentencia, tienes una historia que pueda ser contada, diluida, desmembrada. Entonces, para eso tiene que aprender a sistematizar las ideas. Por eso lo digo varias veces. Para cambiar de tema, les vuelvo a repasar lo que vimos.
Dijimos, la simulación es un vicio del acto jurídico de la buena fe que produce una causal de ineficacia que es la más radical de todas, ¿cuál es la nulidad? Esa acción de nulidad que consiste en desmantelar el acto y dejarlo sin efecto, de suerte tal que todo vuelve al estado anterior a su otorgamiento, ese es el efecto de la nulidad, es el artículo 390. A ver, que quiero citar exactamente. 300. Pronunciada por la nulidad, pronunciada por los jueces, vuelve las cosas de estado que se llaman de grado nulo, ¿sí? Ese es el efecto de la nulidad. Por la propia parte que ha celebrado el acto simulado, o bien por el tercero, si se trata de una simulación ilícita cuyos derechos han sido afectados a través de este imán. ¿Sí? La acción de simulación la pueden ejercer las partes o la pueden ejercer los terceros. ¿Sí? El tema es que yo les dije, tiene mucha importancia la distinción entre lícita o ilícita si la acción de nulidad por simulación es ejercida por la parte. ¿Por qué? Porque cuando Vélez redactó el código en su redacción originaria, Vélez, en el artículo 959, dijo dos cosas. Si la simulación es ilícita, es decir, si ha tenido por fin violar la ley o perjudicar a terceros, la parte no puede alegar su propia torpeza y pretender la nulidad del acto. Es decir, si yo fuera un político corrupto, la mando a Melissa a comprarle la casa a María Paula, y María Paula sabe que Melissa es una interpótica persona y yo soy un político corrupto, luego cuando pretendo dentro de 15 años que Melissa me transfiere la casa a mí y me dice que no, porque la casa es de ella, yo no puedo, por definición, no puedo demandar la nulidad de ese acto por la interposición de la persona, porque estoy alegando mi propia torpeza y a su vez me estoy autoincriminando. Dice que si es en este caso, si son las partes, porque no pueden pretender el beneficio de la justicia. Exacto. Yo no puedo venir a beneficiarme con una acción cuando yo encaré un negocio que tenía por fin violarle o perjudicar a tercero. ¿Sí? Entonces yo no puedo venir ahora a hacerme el bonito y hacerme el ofendido porque no me cumplieron el acuerdo. ¿Sí? Ahora, se empezó a pasar esta situación a lo largo del siglo XX, que es, bueno, ¿qué pasa si se arrepiente? ¿O qué pasa si, pese a hacer una simulación ilícita, al demandar la nulidad, no obtiene ningún beneficio? Entonces, la ley 1711, pasando por, no voy a hacer muy cortita la historia, porque hay antecedentes jurisprudenciales muy interesantes sobre eso, pero la ley 1711, en el año 68, redactada por Borda, lo que explicó fue esta excepción. Dijo, bueno, ojo, es verdad, las partes no pueden beneficiarse de una conducta ilícita a través de obtener de la justicia la satisfacción o la tutela de un derecho que tenía una finalidad ilícita. Con lo cual, la acción, cuando es ejercida por la parte, solo puede ser si la simulación es lícita. Es decir, yo puedo reclamarle a Melissa que me devuelva la casa si yo se la había transferido para evitar que mi prima me pidiera plata prestada. ¿Sí? Ese sería el único supuesto. O que, y esta es la excepción que trae la ley 1711, y hoy el Código Civil Comercial lo reproduce del mismo modo, si siendo ilícita, es como que yo me arrepiento. ¿Sí? Es como que me arrepiento. Entonces, demando la nulidad, pero porque del contexto de ese juicio yo no voy a obtener, o por lo como lo manifiesto, yo no voy a obtener un beneficio. Lo que pretendo es restablecer la justicia, porque ese negocio había tenido por fin violar la ley o perjudicar a terceros, pero yo persigo restablecer la justicia sin obtener el beneficio, renunciando a obtener el beneficio.
Y de esa manera, la acción, cuando la simulación es ilícita, es posible. Pero tiene una característica muy particular, esta acción, en cuanto a la prueba. Porque, y ahora volvemos, hacemos un rewind y volvemos al inicio. Cuando dijimos, en la simulación hay un acuerdo simulatorio, ¿sí? En virtud del cual se otorga un acto aparente y un acto disimulado o una realidad disimulada, ¿sí? Esa realidad disimulada y la explicación de ese acuerdo simulatorio, las partes, ¿qué es lo que tienen que otorgar? Un contradocumento. Si luego alguna de las partes va a querer arrepentirse de esta simulación, la ley le exige para eso que traiga un contradocumento, que traiga un documento que puede ser hecho en instrumento público o en instrumento privado, que tiene que tener cierta simultaneidad intelectual, referirse fatalmente y que explique la simulación. ¿Sí? Que la explique. Y esto es bastante común. Yo les voy a contar de estas ahí a patadas, no piensen que son cosas muy estrambóticas. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, en una escritura de mutuo hipotecario se presentan dos cónyuges a pedir un mutuo hipotecario, a comprar una casa y a poner pedir un préstamo en el banco. El banco les presta la plata para comprar la casa si es que ambos van a ser, como son cónyuges, ambos van a ser los obligados y ambos van a ser los dueños de la casa. Eso es bastante habitual que suceda. Y es bastante habitual que la escritura siguiente diga que uno de los cónyuges reconoce que la guita, parte de la plata que había puesto para comprar la casa, no la parte que puso el banco, sino la otra parte, no es ganancial. Es de uno de ellos porque lo voy a recibir una herencia. Eso es un contraargumento típico. Típico. No tiene una finalidad. Ahí hay una cuestión que, salvo que haya algún tema con terceros, que es bastante complicado, el tema del régimen de la responsabilidad en el marco de la sociedad conyugal, digamos, hay unidades enormes. En familias y sucesiones, me estoy adelantando 3 años, pero bueno, salvo que no haya un lío con los acreedores, esa es una simulación que no sé si es ilícita, creo que es ilícita. Pero el cónyuge que pretende que le sea reconocido el 30% de esa casa, luego cuando se llora, porque esto se arma cuando se termina el amor, por supuesto, que le sea reconocido ese derecho propio, tiene que traer ese contradocumento. Ese contradocumento, insisto, puede ser un instrumento público o privado, pero lo cierto es que tiene que explicar, fatalmente tiene que explicar de qué se trata esta simulación. Solo puede prescindirse del documento si es que demuestra que no se extendió, ese documento nunca existió, o que se perdió, por ejemplo, porque se incendió el registro en el archivo donde estaba, o sea, que pase algunas cuestiones de esas características. Pero para eso va a haber que probar ese hecho extraordinario y luego probar la simulación. Porque el tema es que ese contradocumento es una facilitación de la prueba. Porque la justicia lo que va a decir a esta parte, bueno, está bien, vos querés borrar con el codo lo que escribiste con la mano, bueno, explícamelo. Explícamelo hoy y sé coherente con vos mismo. ¿Sí? Es un poco eso. Porque es excepcional. La acción más habitual de nulidad es la, por simulación, es la que ejercen los terceros. Estos terceros que se consideran afectados generalmente van a ser acreedores que van a ver menguada la garantía patrimonial de su deudor a través de un acto de disposición que consideran que es una simulación. ¿Qué problema van a tener? ¿Qué problema va a tener ese tercero? Exacto. No tiene acceso al contradocumento. Porque el contradocumento es un instrumento que está destinado a permanecer oculto entre las partes. Si lo tiene guardadito, una cajita linda, con llave, o con clave, o con un banco. Pero cuando va, por ejemplo, puede ser como instrumento público. Si es como instrumento público, está bien, pero tiene que saber igual que existe. Pero si está con el privado. Correcto, pero tiene que saber que existe. El problema es que vos como tercero no sabés si existe. No,
Pero lo que voy es que, por ejemplo, cuando quiere pedir la nulidad a una de las partes y va al escribano y trae esta situación de simulación y es ilícita, el escribano no dice nada. Pero no se A sabe. ver. O- No te entendí la pregunta. ¿Cuál sería el...? Claro, o sea, cuando se pide la nulidad por una de las partes, Sí. bueno, cuando están con el escribano y el escribano acredita el contradocumento, no se da cuenta de la simulación y la simulación ilícita. Sí. Ya pueden bueno. Sí. Por supuesto. Pero vas a mandar igual, ¿eh? Porque todavía no llegué a eso. Pero cuando la integración de la litis, es decir, lo que se llama, la litis se llama juicio. Cuando hay que integrar procesalmente a quien hay que mandar y mandar a todos, incluido el escribano. Sí, sí, por supuesto. Porque uno tiene como la fantasía, esto no lo escuchen en la grabación, la fantasía de que todos los escribanos son impolutos. Y el 99% sí, pero algunos que no. Bien. Efectivamente, el tercero que ejerce esta acción de nulidad o simulación no dispone del contradocumento. Entonces, ahí, la ley no establece esta prueba tasada, casi tasada, que es la del contradocumento, sino que ese tercero va a disponer de cualquier medio probatorio, puede acudir a cualquier tipo de prueba para poder demostrar esta discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada consciente. Y que esto además lo perjudica. Ahora, ¿qué es lo que hace la jurisprudencia como elemento predominante, valorativo a la hora de demostrar la simulación? Es considerar lo que se llaman las presunciones. Las presunciones son medios de prueba, conforme al cual son, razonamientos de orden lógico, conforme al cual yo tengo demostrado un hecho A y de acuerdo al curso natural de las cosas, tengo por inferido, por demostrado, el hecho B. Es decir, el hecho de que yo tenga acá un pie de un teléfono era porque lo más probable es que yo traiga un teléfono para hacerlo hablar. El hecho que conozco es, tengo por demostrado la existencia de este pie, es para usar un teléfono que ayuda a traer. Si infiero, presumo la existencia de un elemento que no lo tengo por demostrado. Pero de acuerdo al curso natural de las cosas, los docentes no traemos el celular o las cosas para poner a la mesa, sino para poner un teléfono. Esto es exactamente lo mismo. La simulación, cuando se ejercita por tercero, la ley, la jurisprudencia, le admite a ese tercero que, como no tiene la manera de probar en forma directa la simulación, pueda recurrir a presunciones. Y esas presunciones pueden ser diversas. La primera, y esto es la pregunta que me hacía Catalina hoy, la primera índole, el tipo de presunciones es de acuerdo a la índole subjetiva, es decir, de acuerdo a las personas que intervienen en ese negocio. Si, por ejemplo, yo estoy queriendo desvirtuar una compraventa a favor que vos hiciste, desprendiéndote de la totalidad de tu patrimonio, ¿no? Y yo me pongo a mirar y veo que me transferiste tu casa en los troncos de $500.000 a un sobrino tuyo, que además es estudiante, que no tiene cuenta bancaria, que no trabaja, o que trabaja pero que es empleado de cajero, empleado de comercio, y no tiene plata para comprarse, y no recibe ninguna herencia, no nada. Entonces ahí yo voy a tener por demostrado que hay una relación de parentesco con vos, y a su vez, esa persona es un seco. Entonces, se cae de maduro que es mentira que se la pagó $500.000. Porque además, la relación de parentesco, la relación de amistad, es un indicio muy fuerte de confianza. Porque si vos le vas a transferir tu casa de tronco de $500.000 para evadir a la dirección de los acreedores, se tiene que dar confianza. Obviamente. ¿Sí? ¿Ok? Bien, presunción muy fácil de entender. La otra manera muy fácil de entender es que yo fui abogado de banco muchos años, yo trabajo en la justicia, pero fui abogado de banco muchos años y gané varios de estos juicios, porque además ya era docente de civil uno, gané varios de estos juicios haciendo lo siguiente. Tenía un deudor del banco que de un día para el otro
era, o sea, había sido un cliente formidable que de un día para el otro le desaparecía todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que? Era muy fácil hacerlo. Uno iba con un escribano a constatar, ya les había explicado a ustedes, Laura Garate, que es una genia como aplica actas, les había explicado a Laura cómo es un acta. Hola, sí, soy la escribana Garate, vengo con el doctor Trobo, que es el abogado del Banco Provincia. Sí, ¿usted quién es? Después de tocar el timbre. Sí, yo soy Juan Pérez. Ah, Juan Pérez, justo el demandado mío en el juicio, señor Pérez. ¿Usted vive en esta casa? Sí, yo vivo en esta casa. Mira, a título de que usted la vendió a Luciano González, que es su sobrino, ¿no? Sí, Luciano González es mi sobrino. ¿Y usted a título de qué? No, porque yo se la vendí, pero él me la presta. Ah, tiene un contrato de comodato. Claro, me la presta. Entonces, a ver, se la vendió el sobrino, que es un seco, y encima se la presta a la casa. Bueno, chao. 2 más 2, 4. Acá y en China. Eso es presunción. Es una presunción con relación al sujeto. Tenemos una presunción con relación al objeto, por ejemplo, el hecho de haberse defendido de la totalidad de los bienes, o haberlo hecho a un precio vil, o haberlo hecho en una forma concomitante a la generación del crédito respecto al cual te estás queriendo defender. Esto es muy habitual en los despidos, ¿sí? En los despidos, el empleador, estamos hablando de pymes, de empresas chicas, ¿no? El empleador que estamos de despedir a su empleado y lo único que tiene es el local o su casa, 15 días antes de mandarle la carta de documento, transfiere sus bienes. Hay una inmediatez temporal que también implica una presunción. ¿Se entiende? Entonces, ese tercero va a tener todos estos medios probatorios de facilitación de la prueba. Porque en definitiva las presunciones no dejan de ser medios probatorios por medio de los cuales se facilita la actividad probatoria. Porque, a ver, la regla es que, esto lo van a ver en procesal, la regla la sienta el artículo 375 del Código de Procedimiento, que es la carga probatoria. Todo lo que invoca un hecho en un juicio tiene que demostrarlo. El problema es que hay pruebas que son diabólicas. Entonces, cuando la prueba es diabólica, la ley y la jurisprudencia y la doctrina se apiadan de la prueba diabólica y dice, bueno, usted señor, como no puede tener el contradocumento, no va a tener acceso nunca al contradocumento, usted dispone de estas presunciones que le van a facilitar la prueba. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Efecto de la sentencia, y con esto termino y me voy a pedir otro café para arrancar otra clase. ¿Es el efecto de la declaración? Exacto, efecto de la declaración de simulación. La simulación lo que provoca es la nulidad del acto. ¿De qué acto? Del simulado. ¿Sí? La nulidad, de acuerdo al 390, hace desaparecer el acto. Por enésima vez lo voy a decir. Hace desaparecer el acto. ¿Sí? De manera tal que todos, no solo las partes, sino todos, van a tener que proceder como si el acto nunca se hubiese otorgado. Y si se otorgó y se ejecutó, las partes deben restituirse lo que se hubiesen dado en el juicio. ¿Sí? Todo vuelve, se hace un rewind para atrás, ¿viste? Cuando trazas, cuando con el cursor haces así, todo para atrás como si el acto no se hubiese otorgado. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Cuál es la cuestión? Es que, anulado ese acto simulado, puede ocurrir que haya habido un acto encubierto debajo, en cuyo caso ese acto oculto va a aparecer y va a producir sus efectos propios de lo que hablábamos hoy, en la medida que ese acto no esté afectado de otra nulidad, en la medida que ese acto sea válido. Es decir, el caso de la nulidad por simulación de la compra-venta porque encubrió una donación. Va a producir los efectos propios de la donación, y si esta acción en el marco del código, lo que se puede de esa finalmente donación que hizo el padre a favor de su hijo. ¿Sí? Ojo, y este efecto de hacer nacer lo que estaba, digamos, aparecer lo que estaba oculto, no es solo respecto del supuesto en el que se cubre la naturaleza concreta del acto, sino piensen ustedes también en el caso de la interpolación de persona, en el caso del precio, cuando se intentó evadir al fisco,
la fecha, es decir, ahí lo que va a producir los efectos propios es el elemento oculto. Si es válido, bueno, si la simulación recayó, por ejemplo, sobre el precio, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a anular toda la compraventa? No, se va a integrar con el precio real y van a tener que pagar los impuestos que debieron pagar. Ese va a ser el efecto que va a producir la nulidad. ¿Sí? Nace y produce los efectos propios lo oculto. ¿Se puede realizar una acción, además de que, por ejemplo, tengan que pagar los impuestos? Como que se quiso evadir. Sí, obviamente se paga sanciones. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De cuando se desmantela todo esto, bueno, por ejemplo, esa falsa compraventa para evitar la donación, se desmantela esa falsa compraventa y se produce efectivamente la donación. Exacto, exactamente. Ese es el efecto. Sí, y esto lo vamos a ver, esto me lo reservé para verlo yo la semana que viene, efecto de nulidades con relación a terceros, que es uno de los temas más complicados que hay. Pero les adelanto que lo que pudo haber pasado en esta situación era que es lo mismo que puede pasar mañana cuando vean fraude, que es que haya un subadquirente. Es decir, que María Paula le vendió la casa a Melissa. Yo, que era quien había mandado a Melissa a comprar la casa de María Paula, desconoce el acuerdo simulatorio que tenemos y en el interín se la vende a Nelson. El efecto de las nulidades, lo voy a decir, creo que la vez número 30 que lo digo el día, el efecto de las nulidades es que lo deja el acto sin efecto para todos, incluso para Nelson. Salvo que se dé supuesto del 391, ¿no? Eso, 392. Yo con el código nuevo. 337. No, sí, y 390 y. No, 337. Sí, y 392. Es una réplica de 392. Que es que si Nelson adquiere un derecho a título oneroso y es de buena fe, ¿sí? Él tiene la posibilidad de frenar esa acción. La buena fe se presume, el título oneroso lo tiene que demostrar. Si se trata de un bien inmueble, lo vamos a ver la semana que viene, tiene que la buena fe está calificada por lo que se llama el estudio de títulos, que es una cosa compleja. Lo voy a explicar la semana que viene. Pero él tiene la posibilidad de frenar esa acción. Entonces, esa acción repersecutoria, restitutoria, porque yo les dije por el 390, las partes deben devolverse presentado en virtud del acto. Sí. Ese efecto rey persecutorio que yo me dije Néstor, perdón. Néstor o Nelson. Sí, no, Néstor. Nelson, perdón. Néstor, ¿estás vivo? ¿Sos vos, Néstor? ¿Se acuerdan del pacadito? ¿Se acuerdan de los pacaditos? ¿Sos vos, Néstor? Sí, lo que pasa es Bueno, me distraje. Entonces, esa acción que ya queda persecutoria se va a transformar en una acción de daño y perjuicio. Es decir, el perjuicio que yo sufro, como consecuencia, no puede ser efectiva la recurso. Y esa perjuicio. Él no, él afuera, de todos los cómplices, entre vos, Paula, el Iván, todos los Ella no sabía que me la vendió a mí. No, si ella no sabía que te la vendía a vos como persona interpósita, no es simulación. Era mandato. Es un mandato que vos no cumpliste. Entonces, el único juicio que yo tengo es contra vos, no contra él. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos acá? ¿Sí? Sí. Bueno. Chau. Gracias. Lo mismo. Gracias. No, nos vemos, chicos, el Chao, profe, gracias. martes creo que vuelvo yo, ¿no? Martes en presencial otra vez, sí.